Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un día más de Expertos. En este día de hoy vamos a presentar sobre consejos y modos de uso de las herramientas Stanley. Cabe recalcar que no solamente vamos a ver herramientas, sino también vamos a ver accesorios, cuáles son los accesorios adecuados que deben de ir con la herramienta y asimismo cuál es el uso que se le debe dar a la misma para que no forcemos el trabajo de las mismas que vamos a hablar, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos Torres, soy el especialista técnico de la marca Stanley para Promesa y bueno, arrancamos. Primero vamos a ver desde cuándo Stanley se formó como compañía. Vemos aquí una cronología donde podemos observar años y productos de los cuales han sido sus lanzamientos como tal. Nos vamos a enfrascar desde el 1843, que aproximadamente son 120 y algo de años, que tiene la marca en el mundo, por decir así, ¿no? Han habido años donde han sacado productos nuevos de los cuales se han ido reinventando, por decir así, para que puedan satisfacer las necesidades del usuario, ya que, como ustedes saben, a medida que va creciendo o va aumentando los años, van saliendo nuevas tecnologías de las cuales son aplicables en este tipo de productos. Si bien es cierto, cada 4 años aproximadamente, Stanley hace una descontinuación de un producto para sacar uno nuevo de la misma, para el mismo trabajo, pero sin embargo con beneficios mucho más potenciales para el usuario final, ¿no? Aquí podemos observar que dentro del 1843 podemos ver que han sacado estiletes, martillos, flexómetros, las cajas móviles, las cepilladoras, las reglas, flexómetros, cajas de almacenajes o así también con el 2015 ya con la fusión de Stanley y Black Decker como tal, ambas diferentes compañías antes del 2015, se fusionan y vuelven y sacan al mercado Stanley herramientas eléctricas como vemos en la diapositiva, ¿no? Dentro de esto es muy importante que sepan que Stanley, siendo una marca ya de mucho tiempo, de tradición, de mucha competencia, entonces es muy necesario que sepan que cada uno de ellos o cada producto tiene un proceso, ya sea de desempeño con certificaciones de calidad o así mismo como procesos de las mismas. Entonces cada una de ellas tiene, por ejemplo, el ISO, el DIN, que es el europeo, el ASME o el ANSI, que es el americano. Y asimismo como procesos como el ISO 9000, 9001, 9002 y 9003, que es por diseño, por manufactura y por servicio. ¿Ok? El proceso es un control de calidad que se le da al producto, o en este caso ya sea herramientas manuales o eléctricas o inalámbricas, se le da la consistencia, la capacitación del producto y las condiciones de trabajo. Esto lo hacen ya sea por pruebas que se le hacen al producto, ya sea de resistencia, de calidad, ya sea los ponen a altas temperaturas, los ponen a bajas temperaturas, los forzan a trabajos muy exigentes dentro de estas pruebas para saber si el producto está dentro de los estándares que la compañía o la marca en este caso necesitan para poder satisfacer las necesidades de ustedes como clientes. Ahora, uno de los principales elementos que yo tengo a saber o el tiempo que me ha dado con la marca, me ha dado a conocer que es muy importante saber que varios términos dentro de ellos es el torque. El torque, ¿qué es el torque? Es la fuerza de giro que ofrece una herramienta. Esto lo vamos a encontrar en taladros, en amoladoras, en sierras circulares, en todos los productos o también en manuales. Ojo, porque también tenemos un torquímetro que también funciona a nivel de fuerza. Tenemos, por ejemplo, alicates que sin embargo no genera una fuerza de rotación, pero sin embargo una fuerza
de manual de la cual necesita el producto como tal. Entonces, el torque es un fundamento básico y principal que tenemos que entender para poder saber cuál es el trabajo que va a necesitar la herramienta a una aplicación determinada. Si nosotros no sabemos el tipo de torque, nosotros podemos trabajar de una mala manera, que así podamos esforzar mucho más la herramienta para un material del cual no fue diseñado la misma. Entonces, el torque que es la fuerza de giro que tiene una herramienta, la fuerza de giro como tal. Entonces, el principal ejemplo que a mí me gusta dar es, por ejemplo, si un carro quiere subir una cuesta, ¿qué tipo de velocidad debería manejarse? La primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en la primera, tenemos un torque mucho más alto, pero la velocidad es más baja. ¿Verdad? Esa es la relación que necesito que entendamos para más adelante poder darle una idea mucho más aterrizada con el tema de las herramientas. Entonces, si yo necesito un alto torque, necesito que la velocidad sea muy baja. Si yo necesito un bajo torque o una fuerza de giro baja, necesito una alta velocidad. ¿Ok? Esto se va a diferenciar en diferentes tipos de trabajos. Aquí vamos a ver un ejercicio que lo ven en la parte derecha. Por ejemplo, si requiero perforar un metal de un cuarto de grosor de velocidad, necesito ¿qué? ¿Velocidad baja o velocidad alta? Aquí hay muchos factores. Primero tenemos que considerar el material a perforar. Si nosotros podemos revisar si es de diferentes tipos de metales. Tenemos metales ferrosos, metales aceros inoxidables. Tenemos también la otra parte que es el grosor del material. ¿Verdad? Ahí ya tenemos dos tipos de circunstancias. Tenemos una, la calidad de metal, el tipo de metal y el grosor del metal. Entonces tenemos que considerar esas dos partes que son muy importantes para poder determinar qué tipo de torque necesita esa perforación. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos perforar un metal de un cuarto, tenemos un metal que es duro, un cuarto es el grosor, nosotros necesitamos una velocidad baja para que pueda tener la fuerza de giro más agresiva, un torque más alto y así poder hacer la perforación. Pongamos el caso de que queramos hacer una perforación con velocidad alta. ¿Qué va a pasar? Una, la broca se va a sobrecalentar y se va a quemar. El taladro va a sufrir, ¿verdad? Al momento se va a esforzar mucho más de lo debido y posiblemente se queme dependiendo del watts. Entonces, obviamente, tenemos que reconocer estos tipos de alertas, por decirlo así, o de materiales y de grosor que vamos a tener en estas circunstancias de perforación. Ahora, el otro ejercicio es, si requiero hacer 100 perforaciones en gypsum, ¿qué velocidad necesito? Recordemos, primero establecer qué tipo de material tenemos. Entonces, el tener el gypsum, sabemos que no es un material fuerte, un material denso, no es un material duro. Entonces, por ende, no necesitamos la fuerza de giro para poder perforar este tipo de material. Entonces, necesitamos una velocidad alta. Al mismo tiempo, tenemos 100 perforaciones. Entonces, sabemos que son muchas perforaciones y tenemos que hacerlo en un tiempo mucho más rápido. Entonces, obviamente, tenemos la velocidad alta como respuesta correcta en ese ejercicio. Una vez que ya sepamos el tema del torque y lo tengamos claro, tenemos el siguiente que es el tipo de potencia que yo tengo en las herramientas y cómo yo tengo que considerar esto es revisando qué tipo de watts o qué tipo de amperaje tiene esta herramienta. Si tengo un amperaje bajo y necesito hacer una perforación muy agresiva, obviamente el taladro va a sufrir. Si necesito hacer un corte en metal o un corte en concreto y tengo un amperaje muy bajo, obviamente la esmeriladora o la moladora va a sufrir la consecuencia. Entonces es una parte también muy importante saber qué tipo de fuerza o qué tipo de amperaje o watts necesitamos al momento del corte o la perforación. ¿Ok? Si bien es cierto, algunas herramientas, todas tienen su placa distintiva, que esto la hace única al momento de adquirirla. Esto, por ejemplo, tiene el código del producto, tiene el watts o el amperio de potencia y tiene también otras partes de tiempos de diseño, tiempos y bueno, lo que más nos importa en este caso son el batiaje del producto.
Ahora, si bien es cierto, hay algunos productos que te vienen en amperios y otros que te vienen en watts. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sacar la fórmula para poder considerar lo que necesitamos? Si necesitamos watts o si necesitamos amperios. Ahora, eh, la medida básica o la medida principal que debemos considerar es la constante que nosotros tenemos aquí en Ecuador, que es 110, 120. ¿Por qué no 110? Porque si bien es cierto, hay picos de electricidad que es de altas de altas y bajas, que nosotros ponemos un 120 como tope por cualquier cosa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un producto que tenemos 15 amperios y queremos convertirlos en watts, nosotros que tenemos que multiplicar el amperaje que nos da la herramienta por la constante que es 120 voltios. Automáticamente nos bota el watts o la potencia de la herramienta. ¿Ok? ¿Cómo sacamos watts amperios? Totalmente al revés. Entonces tenemos que dividir los watts. Si la herramienta, por ejemplo, te viene en watts y quieres saber el amperaje, nosotros ahora tenemos que dividir los watts con la potencia o la energía que es de 110, 120. En este caso, 120. De ahí nosotros ya tenemos el amperaje. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, hay otros productos que vienen en HP o horsepower, que es sus siglas en inglés, ¿verdad? Un HP hace 746 watts. Esa es una regla constante, una regla directa. Esa no cambia. 746 watts y eso es cerrado, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos una herramienta que nos bota en HP la descripción, nosotros tenemos que dividir, por ejemplo, 746 watts o 1800 watts, y lo dividimos por el horsepower o el HP del producto, ¿verdad? En este caso ya tenemos y ya sabemos, por ejemplo, que una herramienta que nos venga con 1800 watts o 2000 watts de potencia, tenemos que dividirlo por 746 que forma un HP. Entonces ahí nosotros ya sabemos cuántos HP tiene ese producto como tal. Entonces, eso. Si tienen preguntas, ya saben, por favor anotemos hasta el final de la capacitación. Tipos de taladro. Aquí entramos un poquito en materia de lo que son productos, ¿verdad? Aquí no vamos a ver mucho, no vamos a ver cuánta potencia tiene el taladro, no vamos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en el uso o los consejos que yo les puedo dar para que ustedes puedan llevar al 100% su herramienta, ¿ok? Los taladros en sí, nosotros tenemos dos tipos, que son rotación y percutores, ¿ok? Dentro de los taladros de rotación, Dentro de los taladros de rotación, nosotros tenemos, perdón un segundo, nosotros tenemos estos dos tipos, rotación y percusión. Ambos tenemos entre 3 octavos y media. ¿Qué nos dice esto? Que el taladro nos acepta brocas hasta esa medida. Si yo compro un taladro de 3 octavos, me va a aceptar brocas hasta 3 octavos. Si yo compro de media, obviamente me va a aceptar brocas hasta media pulgada. ¿Ok? ¿Cuáles son los rotacionales? Estos rotacionales, la función principal es perforación de metal, madera, plástico o vidrio o cerámica. ¿Ok? Este tipo de taladro en rotación no tiene el nivel de percusión, por lo cual no va a ser apto para hacer perforaciones en concreto. Mucho ojo con esto, porque si yo compro un taladro y yo quiero perforar concreto, el de rotación no me lo va a hacer, no me va a hacer ese trabajo. Y si yo quiero emplear ese tipo de trabajo en rotación, voy a dañar el taladro. Al no tener percusión, no voy a hacer la perforación que necesito en el concreto y voy a esforzar el taladro como tal. ¿Ok? Ahora, del otro lado tenemos los taladros percutores, que también lo encontramos desde 3 octavos hasta media. Esto, la principal función es perforación de concreto, mampostería, cemento y piedra. Mucho ojo, cada uno de estos tipos de taladros tienen ¿y cómo los puedo diferenciar? ¿Cómo los puedo identificar más que todo? Es que cada uno de ellos tienen este tipo de dibujo que hace efecto de una broca, como pueden observar, ¿sí? Entonces, si este tipo de taladro de rotación tiene este tipo de broca que le hace este distintivo, obviamente solamente es rotación. Si los taladros de percutores, ustedes van a ver una broca y un martillo, un combo, esto les va a dar o les va a decir que sí es de percusión, es de rotación y percusión. El de percutor tiene ambas funciones como tal. Entonces,
el de percutor yo lo puedo utilizar tanto para hacer perforaciones en metal, en madera, en plástico, o también puedo hacer atornillar o fijar, ¿ok? Pero la función principal siempre va a ser perforar concreto. Ahora, ¿qué pasa con los percutores? Si yo tengo estos dos tipos o estas dos funciones en los taladros percutores, ¿qué pasa si yo hago un mal uso del mismo? Es decir, si yo quiero hacer perforación de concreto y pongo rotación, va a pasar como que si tuvieras un taladro rotacional. Pero ¿qué va a pasar si yo quiero hacer una perforación en metal y utilizo el modo de percusión? En ese momento se van a dañar los rodamientos que tienen en la parte del choque y al momento ya no vas a tener la percusión que necesitas y vas a dañar el percutor. Entonces, al momento que vas a perforar, obviamente va a saltar el taladro y no te va a dar esa particularidad de la perforación. Entonces, la función secundaria, en este caso, como yo les digo, es metal, atornillar y fijar, siempre y cuando recuerden que al momento de atornillar en los taladros eléctricos, que son con cable, obviamente van a tener la sensación de la presión en el gatillo para que ustedes puedan generar la velocidad que necesitas. ¿Ok? En algunos casos hay códigos que tienen en el gatillo mismo una perilla que ustedes pueden también utilizar como para darle más baja velocidad o más alta velocidad. En algunos casos no las tiene. Entonces, si yo quiero atornillar madera, en este caso con un taladro de cable, tengo que tener mucho cuidado de no operar con la máxima velocidad, por lo que puedo yo dañar la cabeza del tornillo o puedo dañar el material donde quiero hacer el atornillado. Esto es con los cables, mucho ojo. Ahora, si yo trabajo con una herramienta inalámbrica, yo en la herramienta inalámbrica, en el taladro inalámbrico, yo puedo asegurar el nivel de torque, ¿verdad? O la velocidad del mismo. Esto lo vemos en la parte más adelante. Ok, más adelante podemos ver mejor el taladro que lo tengo en una diapositiva completa. Entonces, esos tipos de taladros nosotros tenemos en el mercado. Como pueden observar aquí en el dibujo del centro, nosotros tenemos aquí el rotación y percusión. Entonces yo tengo que elegir en la parte de arriba, que tengo prácticamente en los taladros eléctricos con cable, que tengo este selector de modo como tal. En los inalámbricos vamos a encontrar prácticamente igual, pero sin embargo con la activación de norte a sur, pero acá en los eléctricos son de este a oeste. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué tipos de accesorios yo necesito para qué tipo de material? Recuerden que en el nivel del torque que les mostré al principio, que es muy importante, saber qué tipo de material necesito perforar y con qué tipo de accesorio. Ahora, si bien es cierto, tenemos diferentes tipos de metales, diferentes tipos de maderas y diferentes tipos de mampostería en el mercado. Ahora, ¿qué tipo de accesorio es el que necesito para diferentes tipos de materiales como tal? Ahora, tenemos en madera, tenemos madera normal, madera dura, tenemos suave y dura. ¿A qué me refiero a esto? Que pueden haber maderas que internamente en el corazón de la madera sea mucho más duro que la superficie de la misma, o maderas aglomeradas como tal o prefabricadas. En los metales tenemos metales, aceros inoxidables, láminas de acero y cobre. En los mamposterías tenemos, por ejemplo, ladrillos o bloques, concretos, piedras y cerámicas o porcelanato, siendo como que el top de la dureza en el tema de mampostería. Aquí vemos un poquito mejor el taladro, porque les indicaba. Eh, Aquí pueden observar que si el taladro tiene este dibujo como tal, Juan, ok, tiene este dibujo como tal, sabemos que es percutor, ¿ok? Ahora, tenemos los dos modos en la parte superior, que es la velocidad, ¿verdad? Que podemos ofertar ya sea de 0 a 400 o de 0 a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, si bien es cierto, hay materiales que necesitas saber al momento de las velocidades que necesitas para la perforación. Porque no es lo mismo perforar madera que perforar metal. ¿Verdad? Entonces, como les expliqué en el tema del torque, si yo tengo, por ejemplo, un metal de acero inoxidable, obviamente yo no le voy a dar la velocidad más alta, sino la más lenta para tener el nivel de torque más alto y la velocidad sea mucho más baja. ¿Ok?
Dentro de esos taladros, nosotros tenemos dos tipos. Tenemos una tecnología que manejaban, bueno, está migrando mucho al tema brushless, que es una tecnología sin carbones, y anteriormente manejaban, o todavía tenemos en el mercado algo con carbones. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de ambos? Cuál es el término? ¿Por qué el cambio a brushless? Con el tema de los carbones, por lo general, este tipo de carbones hacía fricción en el inducido, como ustedes ven en la imagen, ¿verdad? Al momento que hacían fricción, estos carbones se desgastaban. Al momento que se desgastan, obviamente ustedes tenían que acudir a los servicentros autorizados de la marca para que puedan hacer el cambio de los carbones. Y esto obviamente te requería de mucho tiempo, dinero en algunos casos, y bueno, a veces, por ejemplo, tú terminabas el carbón hasta lo último, a veces ya cuando ya prácticamente no te funcionaba el taladro y eso hacía que el taladro tengas otros problemas adicionales por no hacer el cambio óptimo de los carbones. Esto al mismo tiempo también te genera una energía calórica en la herramienta por la fricción de los carbones en el inducido, que hace que se desgaste mucho más rápido la batería, ¿verdad? Entonces, en este caso, los motores brushless o los motores sin carbones o imantados no tienen este problema. Al no tener carbones, obviamente ya no tienes que acudir a ningún servicio autorizado a hacer el cambio del carbón, porque no lo tiene, obviamente. Ahora, esta tecnología que es imantada, podemos observar aquí un poco el video, que aquí vemos el carbón al momento de rozar el inducido, como era antes, ¿no? Y ya, este es el motor Brusler, más o menos para que puedan tener una mejor vista de cómo es internamente el taladro inalámbrico brushless. Bueno, ahí tenemos prácticamente, esta es la parte brushless. Se generan con diferentes tipos de imanes que van sobreponiéndose uno tras otro. Sabemos que los polos opuestos, ¿verdad? No se juntan. Los polos iguales no se juntan. Entonces, eso es un mecanismo que le va a dar el motor para que se vaya sobreponiendo a medida de que va avanzando el otro polo. Y se va sobreponiendo el otro polo. Y al momento que se van sobreponiendo, va generando una velocidad. Al generar esta velocidad, obviamente va a dar energía al motor. Entonces, esto es un motor de brushless de velocidad continua que hace que esta tecnología imantada vaya mucho más allá y es un beneficio mucho más alto, ¿no? De este tipo de taladros. Las baterías también son muy importantes. Ahora, si bien es cierto, la tecnología como ha migrado, las baterías también. Entonces, ¿cómo quedan las baterías anteriores? Se preguntarán. Por ejemplo, si yo tengo un taladro que tiene carbones y quiero comprar una batería Fatmax, obviamente no va a ser la misma porque no es la misma tecnología del anterior taladro. En este caso se recomienda comprar un adaptador, como ustedes ven en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Un adaptador, si en el caso que quieran seguir utilizando el taladro y ya no encuentren en el mercado las baterías anteriores. Entonces, si quieren utilizar una batería FAT en el taladro anterior, tienen que comprar este adaptador, ¿verdad? Colocar la batería FATMAX que ya han comprado para el uso y asimismo tendría que comprar el cargador para la batería FATMAX. Esto es caso de que quieran ustedes ir colocando la batería actual y conservar el taladro anterior, el con carbones, ¿no? Entonces, este tipo de baterías vienen con diferentes tipos de amperajes. Ahora, si bien es cierto, las baterías en su totalidad son B20, que es ion de litio, que es una batería que no pesa, que al no pesar disminuye el peso de la herramienta como tal. Y esto es muy importante porque si trabajas en alturas, lo que menos quieres es que pese una herramienta. Entonces, al no tener mucho peso, obviamente es mucho más fácil el trabajo que vayas a efectuar en las aplicaciones que deseas. Ahora, este, este tipo de baterías tienen diferentes tipos de amperajes. Como pueden observar, el diferente tipo de amperajes no quiere decir que si da más amperaje, da más fuerza a la batería o a la herramienta. No.
Al tener mayor amperaje le da mayor autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es el tiempo de duración. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, un taladro y tengo una batería de 2 amperios, obviamente ese taladro me va a dar aproximadamente entre hora y media a hora 45 de uso intermitente. Puede ser que trabaje, y si trabajo continuo, obviamente se va a desgastar dependiendo del tipo de perforación que yo voy a hacer en este taladro. Como les dije al principio, no es lo mismo perforar metal que madera. Si es metal, obviamente se va a esforzar mucho más el taladro y le va a pedir mucha más energía a la batería. Al contrario, que es con la madera, no va a tener mayor fuerza y entonces va a economizar mucha más energía la batería como tal. Ahora, si tiene 2 amperios hora, aproximadamente el proceso de trabajo regular el desgaste de la batería es de 1 hora y media a 1 hora y 45. ¿Ok? Si es de 4 amperios, ya estamos hablando de 3 horas y media y de 6 amperios de 5 horas. Al último, por favor, las preguntas, si ayúdenme por favor anotándolas y podemos continuar, ¿ya? Para no salirnos un poquito del contexto. Ok, ahora. Dentro de estas baterías, si algunos se preguntarán, pero ¿cuál es la vida útil de estas baterías? ¿Cuánto me duran en sí? Si yo las compro hoy, ¿cuánto tiempo más me puedo trabajarlas? Ahora, esto se mide por ciclo de vida, por ciclo de vida. Entonces, un ciclo por tal es la carga y la descarga en su totalidad de la batería. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que trabajar la batería, y tengo una batería de 2 amperios, aproximadamente son 3.000 ciclos de batería. Esto quiere decir 3.000 cargas y descargas de la batería como tal. Ahora, los 3.000 ciclos tienen que ser a carga y descarga, como les indicaba. ¿Por qué? Porque si ustedes cargan al 100% cualquiera de estas baterías, si ustedes las cargan al 100% y las desgastan al 50% y las vuelven a cargar sin haber terminado, ahí están interrumpiendo un ciclo. Entonces, si hacen el mismo proceso, obviamente ya no van a tener 3.000 ciclos, sino se va a reducir a 1.500 porque está reduciendo el 50% del ciclo del tal, de las baterías. Entonces, lo que yo recomiendo, todas nuestras herramientas, todas en Stanley, las inalámbricas, te van a venir 2 baterías y el cargador. Por lo mismo, para que tú puedas ir trabajando una batería mientras cargas la otra y puedas hacer la descarga en su totalidad de la cual tú estás trabajando, ¿verdad? Entonces, si tenemos 3.000 ciclos, entonces podemos aprovechar al máximo ese tipo de beneficios que nos da esta batería. Ok, ahí tenemos los cargadores y bueno, aquí tenemos una matriz de tiempo. Ahora, cabe recalcar que todas las baterías Fatmax, ya sea de taladros, por ejemplo, si yo me compré un taladro de 2 amperios Fatmax y después me compré una sierra circular inalámbrica, yo la puedo utilizar en la sierra circular inalámbrica, ¿ok? Pero recordemos que la fuerza o el motor que tiene un taladro no es el mismo de una herramienta más grande, de una sierra circular. Entonces, si a mí se me descarga la batería en el taladro, hablando de la batería de 2 amperios, si a mí se me descarga en ese taladro en 1 hora y media, en la sierra circular se me va a descargar en 20 minutos. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene el motor de la sierra circular es mucho más grande y le va a exigir mucho más rápido, mucha más energía a la batería. Entonces, yo recomiendo que a medida de que un producto o una herramienta tenga mayor amperaje o mayor watts de potencia, traten de colocar una batería de mayor amperaje para que pueda durar la batería como tal en el ejercicio o en el requerimiento que tienen con esa herramienta como tal. Ahora, si ustedes compraron una herramienta taladro de 2 amperios y tenemos el cargador de 2 amperios, esa carga nos va a tardar 1 hora en tener el 100% de la carga de la batería. ¿Ok? Si yo tengo una sierra circular y me vino con una batería de 4 amperios, pero me vino un cargador de 2 amperios, me va a cargar en 2 horas esa batería. Entonces, a medida de que la batería va subiendo el amperaje
y estás utilizando un cargador de 2 amperios, se va a ir multiplicando el tiempo de carga. ¿Ok? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, una batería de 6 amperios, pero tienes, sin embargo, una batería un cargador, perdón, de 4 amperios, entonces vas a ir reduciendo el tiempo de carga. Si tú tienes una batería de 2 amperios y tienes un cargador de 4 amperios, vas a tener 30 minutos. ¿Por qué? Porque el cargador es mucho más rápido a la batería. ¿Estamos? ¿Cuál es el beneficio actual? ¿Por qué estamos migrando? ¿Por qué los clientes están migrando del cable a la tecnología inalámbrica o brushless como tal? Una es la productividad. ¿Se imaginan ustedes estar trabajando en una obra gris, en un edificio, y tengan que hacer varias perforaciones o varios cortes en concreto? Que tienen que, una no está puesto ninguna línea eléctrica, no tienen nada. Entonces, una que tienen que subir cables, extensiones, un generador, mangueras, gasolinas, para poder utilizar el taladro eléctrico, ¿ok? Y tienes que alquilar generadores, tienes que comprar gasolina para el generador. Entonces, esto es un gasto adicional que tú vas a tener para poder ejecutar un trabajo de perforación o de corte. Pero si tú tienes una herramienta inalámbrica, ¿verdad? Tú solamente subes tu caja de herramientas, el taladro, la broca o la esmeriladora inalámbrica, subes el producto, lo conectas, lo trabajas, ya lo traes cargado y puedes trabajar aproximadamente 2 horas hasta que estás cargando abajo en la otra batería y tú puedas seguir trabajando de manera normal. Entonces, esto te hace que te genere no te genera gastos al bolsillo por acciones externas, como les explicaba al principio, y ya puedas tener mayor rapidez al momento de entregar tu trabajo. ¿Ok? Esa es una de las productividades que sí quiero enfrascarme, porque si bien es cierto, todavía en algunos proyectos yo veo que se están utilizando este tipo de trabajos cuando ya te puedes economizar muchos gastos y poder tener una herramienta que te va a dar el mismo resultado, pero con mayor rapidez y menos gastos, ¿no? La seguridad también es muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en rotomartillos, tenemos un mango antivibracional, que por ejemplo, como ven en la imagen, no te genera golpes al momento de la percusión o del cincelado. ¿Esto qué pasa? Que al momento de que te genera golpes o te genera esta vibración, por lo general, si tú trabajas mucho con estas herramientas, tienes a tener un principio ya sea de Parkinson, que en algunos casos se ha hecho los estudios y se ha revisado este tema, o si no, por ejemplo, el agotamiento físico también que es muy importante. Entonces, esto como tema de seguridad también lo tiene. Ahora, en el tema de las esmeriladoras, siempre se tienden a sacar las guardas, a reducir discos para que quepan en otro tipo de producto. Hago el ejemplo. Una vez entré a una industria y me di cuenta que trabajaban con una moladora de 7 con un disco de 7 pulgadas, los desgastaban a medida de la 4,5 y ese mismo disco colocaban en la moladora de 4,5. Entonces, se dan cuenta que desde ahí ya hay un problema de seguridad. Eh, También, siempre asegurarse que las tomas eléctricas trabajen, en el caso si trabajas con cable, trabajas con cable, asegurarte que no hayan caídas de tensión o elevadas de tensión, porque si bien es cierto, esto puede afectar directamente al motor. Si quieres hacer trabajos con extensiones, a medida de que va subiendo el metraje de la extensión, tienes que ir subiendo el calibre de la misma. Porque no es lo mismo por ejemplo, yo me conecto en la pared en un punto A y yo tiro una extensión de 20 metros, pero esa extensión parecen esos cables de teléfono, delgaditos. Entonces, ¿qué pasa? Que la fluidez de la electricidad no va a ser la misma al llegar desde el punto de la electricidad hacia la herramienta, porque ya va a ir cayendo la densidad de la electricidad por esos 20 metros.
Entonces, a medida de que tú vas a tener una extensión y sabes que vas a tener bastante metraje, obviamente el calibre del cable tiene que ser más ancho o más grande para que la fluidez de la electricidad no tenga no se interrumpa y pueda llegar al 100% a la herramienta. Si no le llega la potencia que el motor necesita, por ejemplo, si el motor de la esmeriladora necesita 1200 watts y con ese calibre de cable pequeño y de 20 metros le está llegando 50, 60, ojo, te funciona la herramienta, pero no te está llegando el watts o el amperaje necesario que necesita el producto como tal, y esto va a hacer que se esfuerce mucho más y que se queme mucho más rápido. Tener en cuenta eso. Bueno, tenemos Tenemos, las preguntas al final, si está amable, disculpa. Puedes anotarla y podemos seguir, porque si se nos come un poquito de tiempo, ¿ya? Taladros de percusión. Tenemos varios modelos, como pueden observar, desde 600 a 800 watts. La, la característica, como ya les dije, es muy importante, pero asimismo también es saber qué tipos de materiales yo voy a perforar en este momento, ¿no? Ahora, como saben, en el tema de los taladros para la perforación de metal es muy importante el tipo de broca, asimismo como el tipo de metal. Si yo tengo, por ejemplo, un metal, un aluminio, que no es un metal denso, no es un metal duro, obviamente yo no voy a escoger una broca top. En este caso, nosotros tenemos tres tipos de brocas. Yéndome por un poquito por el lado de Irving, que también es una de mis marcas que manejamos con Promesa. Entonces, tenemos estos tres tipos de brocas. Tenemos el HCS, tenemos la de titanio y tenemos la de cobalto, siendo la más top de las brocas. Ahora, si yo tengo una perforación en aluminio, ¿verdad? Yo no necesito una de cobalto, porque la aleación que tiene la de cobalto es muy grande para hacer esa perforación. Ojo que la puedo utilizar, no se me va a quemar. El problema es que si yo quiero hacer una perforación en acero inoxidable, que es el metal más denso o más duro, ¿verdad? A perforar, yo quiero hacerlo con una HSS, ¿verdad? La HSS por lo general es un metal que es no es un metal de alta calidad, pero sin embargo es muy buena por el tema de perforaciones en metales en general, ¿verdad? Pero el acero inoxidable, como les indicaba, es mucho más denso. Entonces, la broca adecuada para ese tipo de perforación es la de titanio o la de cobalto. Ojo, yo recomiendo mucho más la de cobalto. ¿Por qué? Porque entre la de titanio y la de cobalto, la de titanio es un recubrimiento que es esta misma broca HCS, pero sumergida en nitrato de titanio. ¿Qué pasa con el titanio al momento de recubrimiento? Hace que suba el nivel de perforación y de sobreenfriamiento de la broca. ¿Por qué? Recuerden que este tipo de accesorio es una broca que va a 2800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Va muy rapidísimo. Y si yo no lo aplico al metal que es debido, obviamente va a haber un sobrecalentamiento. Hacer una broca de torsión se va a sobrecalentar. vale, mañana, la ventana. Los, mic- los micrófonos, por favor, si son tan amables. Entonces, si yo tengo ese tipo de velocidad al momento de perforar, va a haber un calentamiento. Pero al ser con el recubrimiento de titanio, este titanio lo que va a hacer es enfriar la broca al momento de perforar. Ojo que no es que no se va a calentar, pero no se va a calentar al máximo como una HCS. ¿Ok? Pero, ¿por qué yo recomiendo la de cobalto en acero inoxidable? ¿Por qué? Porque esto no es un recubrimiento. La de cobalto no es un recubrimiento. Esto es el grado de HCS, 95% y 5% de cobalto. Me dirán, ¿por qué no una broca de 100% cobalto? Uno, el costo subiría por los aires, por las nubes. Y otra es que el cobalto es un metal, un mineral, que al momento de la perforación se autoenfría, ¿ok? Ahora, si el cobalto va más allá del 5%, se tiende a ser mucho más rígido. Ahora, al ser más rígido, probablemente, si no es 5 grados,
si no es 5% y le ponemos 6%, ese 1% lo va a hacer mucho más rígido y lo va a hacer mucho más intolerable al momento de fricción. Es decir, se puede quebrar al ser mucho más rígido. Entonces, el 5% es perfecto como para que sea un poco maleable a altas temperaturas y puedas tener el resultado que necesitas. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, para el tema de la perforación en taladros y en metal específicamente, tenemos la opción de rotación y percusión, ¿verdad? Si es en metal, obviamente va a ser en rotación, sin el sistema de percusión, y vamos a tener, si yo quiero perforar aluminio, yo lo puedo perforar con una HCS en alta velocidad. ¿Por qué? Porque el material me lo permite. Pero si yo quiero hacer perforaciones en acero inoxidable, yo tengo que dar baja velocidad y con una broca de cobalto. ¿Ok? Ahora, hay muchos líquidos que son enfriantes, también refrigerantes, para este tipo de perforaciones, porque puede pasar que no puedas hacer perforaciones de una broca de media, sino una de broca de 5 octavos, 3 cuartos, de una a un cuarto, que el diámetro es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo lo que recomiendo, si quieres hacer perforaciones de diámetros más allá de la de media, que vayas intercalando medidas. Es decir, si yo quiero llegar a 3 cuartos de perforación de diámetro, entonces lo que yo tengo que hacer es ir con una de un cuarto, con una de 3 octavos, con una de media y prosigo con la de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque yo ya voy aliviando la perforación hasta la medida que yo necesito perforar. ¿Ok? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, que hacer perforaciones en madera, yo lo puedo hacer con una broca HCS. Lo puedo hacer, no tengo problemas. Si yo quiero hacer en concreto, yo tengo la broca para concreto. Pero recuerda que en concreto no es lo mismo que metal. La broca de concreto no es una broca que corta, sino que golpea. Todas las brocas que ustedes ven aquí de metal, toda la parte de acanalada tiene filo. Entonces, ¿por qué? Porque la principal función de una broca es el corte. La del concreto es el golpe. En el concreto, ustedes la diferencia que van a ver es que la punta va a ser una punta de carburo de tuxteno. Lastimosamente no la coloqué. Sí, no la coloqué. Más o menos es así, para que se den una idea. La punta es así. Entonces, esto no tiene filo, pero la punta es así. Entonces, lo que más importa en una broca de concreto es su punta, no los canales. Hablo de no los canales en corte. Todas las brocas, los canales, si son mucho más pronunciados, son mejor. ¿Por qué? El principal atascamiento de una broca es el que no procesa la evacuación del material perforado. Si yo hago una perforación en concreto y a mí no me devuelve el material que perforo, se me va a atascar la broca. Entonces, la principal función o el beneficio que tienen estas brocas Irving es que el canal de evacuación es mucho más ensañado, mucho más profundo, que hace que la viruta, en caso de metal, salga mucho más rápido o asimismo como concreto, el material salga mucho más rápido y no haya ese efecto de atascamiento. ¿Cómo evitar torques? En este caso, que las brocas estén afiladas, darse cuenta que sus brocas estén afiladas. Lo que les mencionaba sobre los canales de evacuación, a mayor grado de canales, la evacuación es mucho más rápida. En este caso, si es en concreto la perforación, tratar de sacar la broca y volverla a colocar hasta la profundidad que desean. No darle al 100% hasta llegar allá, porque obviamente no le das el derecho al material de salir, ¿verdad? Entonces tienes que ir forzando, presionando poco, o obviamente, presionando poco, sacando la broca, sacando el material y volverla a colocar para poder hacer el proceso. Otro es el centro punto, muy importante. Algunas de las brocas por lo general no tienen un centro punto. Este tipo de brocas, por ejemplo, tienen un tipo de grado, siendo 135 mucho más achatado y 118 mucho más empinado en la punta. Al ser empinado no quiere decir que tenga una punta guía. Al ser 135, la punta por lo general es mucho más achatada, entonces te da el beneficio de que no se resbale.
Esto, por ejemplo, en los talleres que fabrican cocinas, por ejemplo, que son de acero inoxidable, lo que menos quieres es que se te corra la broca y que rayes el material, porque la buena presentación del producto final es lo que te dice que quieres comprarla. Entonces, si tiene rayones, obviamente no la compras, ¿ok? Entonces, en ese caso es muy importante. Rotomartillos SS Plus, tenemos también ese tipo de producto. Ahora, por qué lo puse? Porque si bien es cierto, hay personas que quieren hacer perforaciones en las losas para pernos de anclaje o para, en su caso, colocar una antena, por ejemplo, las de DirecTV. Se dan cuenta que tienen su base y tienen sus pernos de anclaje. Ya, en este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer ese tipo de perforación, yo no lo puedo hacer con un taladro. Una, ¿por qué? Porque lo voy a dar mayor esfuerzo para el diseño que fueron creados. Entonces, yo lo que sí recomiendo que vayan ya sea desde un SS Plus, desde 800 watts, como el que ven en la imagen, y generando una perforación o como el de aquí de 1250 watts para hacer ese tipo de perforación de anclaje. ¿Por qué? La losa no es el del mismo material fabricado de los bloques, de las paredes, de, lo- de los, de, de los ladrillos. No es lo mismo. Ahí te vas a encontrar piedra, te vas a encontrar cemento, arena, de todos incluso te puedes encontrar varillas. Entonces, eso te va a dañar al equipo, al taladro como tal, o la broca como tal. Entonces, este tipo de brocas, que son las SS Plus, tienen otro tipo de encastre. SDS, por sus siglas en inglés, es el System Drill Speed, que es un sistema de encastre rápido. Esto no necesita las llaves que necesitan los taladros como tal. Recuerden que para asegurar una broca tienes que sacar la llave y darle vueltas para asegurarla. Este tipo de producto no necesita eso, sino solamente bajar el capuchón que ustedes ven aquí, lo bajan el capuchón, colocan la broca a medida que los canales puedan adaptarse internamente y sueltan. En ese momento ya queda adaptada la broca. Entonces, ese tipo de producto para ese tipo de trabajo. Este de aquí puedes hacer perforaciones, puedes hacer roto martillo y puedes hacer cincelado. Es decir, puedes perforar. Puedes cincelar. Este cincelar no va a dar efecto de rotación, sino solamente cincelar. Y el otro es rotopercusión. El otro es rotacional, ojo, solamente perforaciones en maderas o metales. Y el rotopercusión puedes hacer rotación con percusión donde los utilizan generalmente para el concreto. ¿Ok? El cincelado lo utilizan para trabajos como ven aquí en la imagen, más o menos. El efecto del combo y cincel, ya no utilizamos el combo y cincel, sino que utilizamos ese producto que solo va a dar el golpe con el accesorio adecuado, que puede ser una punta pala una punta cincel, puedes desbastar o sacar baldosas o como cuando vas a enchapar una pared, ¿verdad? Lo que hacen es hacerle huequitos, entonces para que pueda coger el cemento, entonces de esa manera también puedes utilizar este taladro, este rotomartillo. Bueno, tipos de madera. Aquí nos vamos un poco ya para el segmento madera. Tenemos diferentes tipos de madera, así como vimos al principio. Tenemos maderas naturales o maderas prefabricadas, como MDF, contrachapado o aglomerados. ¿Cuál es la regla general para los cortes en madera? Recordemos que estos tipos pueden aplicarse tanto para los discos de sierras circulares, para las ingleteadoras y para las caladoras, que son los productos de corte, por así llamarlos, ¿no? Entonces, tenemos dos diferencias. Unos discos que tienen más dientes y otros discos que tengan menos dientes. ¿Cuáles son las diferencias de cada una de ellas? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un un corte en MDF o en Plywood, yo no lo puedo hacer con un disco que tenga menos dientes. ¿Por qué? Porque la separación de los dientes son mucho mayor, tienen mucha más distancia en uno con el otro. Entonces ese proceso de corte va a hacer que se despostille el corte y no sea perfecto, ¿verdad?
si yo quiero hacer cortes en ese tipo de prefabricados, de maderas prefabricadas, yo tengo que conseguir un número mayor de dientes para que así el proceso continuo del corte sea seguido y los dientes son mucho más pegados, ¿ok? Esa es la regla para que puedan más o menos trabajar la herramienta con su accesorio correcto en el corte, en el corte del material que necesitan. Ahora sí, el disco que tenga más dientes, vas a tener una corrida de corte mucho más lenta, porque obviamente el proceso del corte es mucho más delicado, ¿verdad? Y al tener más dientes, vas a tener mayor roce, pero no quiere decir que vas a hacer más rápido el recorrido, ¿ok? El acabado va a ser mucho más fino, más corta vida útil del disco como tal, porque al tener más dientes, obviamente el desgaste va a ser mucho más rápido, la baja velocidad de avance que les indicaba y se requiere mayor potencia de la herramienta. Aquí ojo con eso porque si tienes tú un trabajo que necesitas hacer cortes de esos tipos, obviamente no vas a coger una herramienta de baja potencia, porque si le vas a dar fuerza al momento del corte, entonces va a generar que la herramienta de por sí se queme o tenga algún desperfecto la máquina. ¿Ok? Es un poco, y el disco es más costoso. Ojo, el disco que tenga mayor número de dientes es mucho más costoso. Al tener menos dientes, ¿cuál es el proceso? Si yo quiero separar un tablón, si quiero hacer un corte rápido, si no quiero ningún tipo de aspecto de acabado fino, entonces ahí es donde yo voy a utilizar un disco de menor diente, menor número de dientes. Entonces ahí te vas a hacer la velocidad de avance mucho más rápida, la mayor vida útil del disco, el acabado no va a ser fino, va a ser burdo y se requiere menos potencia de la herramienta porque esta no necesita un proceso de torque mucho más fuerte, ¿correcto? Entonces el disco va a ser mucho más barato. Este mismo aspecto lo vamos a utilizar no tan solo para discos, sino también para las ceguetas de las caladoras. Aquí tenemos los productos, aquí tenemos los productos que actualmente nosotros comercializamos. Perdón. Y bueno, aquí vemos los procesos de corte que ustedes pueden hacer con una sierra circular, ya sea recto, tipo inglete, longitudinal, a lo largo, puede ser sesgado, ya sea desde 0 hasta 45 grados, puede ser longitudinal, profundidad. Recuerden que la base de aquí también puede ser ahí como ustedes la ven o puede bajar dependiendo la profundidad del acanalado que ustedes quieran hacer al corte. Entonces hay varios aspectos o varias técnicas que ustedes pueden utilizar en este tipo de producto, ya sea el corte sesgado, como les digo, o la profundidad de la misma. La anatomía de la hoja de sierra de caladora, como ustedes pueden observar aquí, cómo se los puede medir por dientes por pulgadas. Si la hoja, por ejemplo, le dice que tiene 6 dientes por pulgadas, obviamente va a ser los 6 dientes literalmente por 2 pulgadas. De esa manera ustedes pueden, si en algún caso ustedes tienen un accesorio en su casa, pero las letras ya no son legibles y quieren saber cuántos dientes tiene, entonces ustedes pueden hacer este tipo de observación. Pero se pueden ir cortando los dientes y si cuentan 6, si llega a 2 pulgadas, obviamente son a 1 pulgada, obviamente es 6 dientes por pulgadas y ahí sí ustedes pueden revisar. El tipo de cegueta. Cabe recalcar que es al tipo de corte que ustedes vayan a hacer. Si bien es cierto, pues, ustedes quieren hacer cortes rectos, la cegueta perfecta para eso es de espalda, que tenga una espalda mucho más ancha. Espalda me refiero a la cegueta como tal o a la hoja, ¿verdad? Que el 3 octavos sea mucho más ancha. Ahora, si quieres hacer unos cortes ya mucho más ondulados, ¿verdad? Ya tiene que ser el perfil de la espalda de un cuarto, ya va reduciéndose la medida. Ahora, si quieres unos cortes mucho más truncados o mucho más artesanales, si quieres hacer un nombre, si quieres hacer un dibujo, quieres cortar en un plywood, ¿verdad? Y que el movimiento o el giro del corte es mucho más pronunciado, ¿verdad? Ya necesitas una espalda de 1 octavo, que son las más finas, que vas a hacer este tipo y te puede dar la facilidad de hacer este movimiento mucho más truncado, ¿verdad?
si quiero hacer esos movimientos truncados con una de 3/8, hasta que yo quiera dar la vuelta y la hoja por lo grueso me lo permita, voy a irme mucho más allá de lo que yo quiero hacer el corte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cegueta en ese tipo de trabajos recomendados. ¿Ok? Las lijadoras, también tenemos lijadoras para palmas. En este tipo de lijadoras, yo sí recomiendo que la lijadora haga su trabajo. Ustedes solamente guíenla. Porque he visto muchos casos que piensan que si presiono más, lija más. Entonces, no. Una idea muy equivocada. La lijadora es un producto vibracional, ¿verdad? Que hace efecto que al momento que vibra, la lija hace su trabajo. Ustedes tienen que presionar, sí, pero no a su demasía. ¿Por qué? Porque internamente tiene unos pilares que sujetan la base que forman la vibración. Entonces, al momento que tú presionas, quiebras esos pilares y entonces ya la base no se mueve y no vibra. Entonces, y te preguntas qué pasó. Entonces, es porque le exigiste o le pusiste mucha más presión al momento de lijar. Entonces, esa es una base, un consejo muy práctico. Al momento de lijar, por ejemplo, también las virutas, como pueden observar, tienen su parte para poder almacenarlas, ¿verdad? También en este caso, en la lijadora para palma, ¿cuál es la diferencia entre la palma y la rotorbital? Es el trabajo de distancia o el trabajo de área. Si yo quiero, por ejemplo, lijar una puerta, yo puedo usar una lijadora de palma. Pero si yo ya quiero lijar, por ejemplo, una mesa de 2 metros, 3 metros y tengo un área mucho más ancha, obviamente yo tengo que utilizar la rotorbital para que en movimientos circulares yo pueda dar ese lijado que necesito, ¿verdad? Ahora, si la lijadora de palma, yo necesito colocar la lija como tal, yo puedo comprarle el pliego de lijas, ¿verdad? Y yo la puedo doblar a medida en mitad y mitad, para que así salgan perfectamente la lija de un cuarto que necesita la base para que pueda ser adaptada. ¿Ok? La lijadora rotorbital por lo general trabaja con este tipo de lijas redondas, que son de 5 pulgadas, que tienen sus orificios internos, que hace que al momento de generar el lijado, este se absorba por los mismos agujeros y entre en este tipo de almacenaje, ¿no? En esta bolsa de almacenaje. Ahora, eh, las lijas o el momento de las lijas no te van, algunas vienen con agujeros, otras no. Entonces, algunas el producto te va a venir con una base para que tú puedas hacer agujeros así mismo en la palma. Te va a venir una base en el producto que van a tener unas puntas donde al momento que tú ya coloques la lija, aplastes esa palma y generes los huecos para que puedan respirar la lija y al mismo tiempo generar la extracción de la viruta. De ahí tenemos la lijadora de banda, tenemos 900 watts. Este tipo de lija es de 3x21. Esto ya sirve para mayor tipo de metraje. Esto sí ya es mucho más rápida. Es el lijado, la oración de la lija al producto es mucho más rápido y asimismo con su potencia, como ustedes pueden observar. Ok, con las esmeriladoras nosotros tenemos dos tipos. Tenemos de 4,5 y de 7 pulgadas. 4,5 en diferentes tipos de watts, ¿verdad? Siendo la diferencia la única diferencia que las transmite. Pero asimismo se pueden dar cuenta que la ergonomía de la misma ha cambiado. Anteriormente las esmeriladoras tenían el cuerpo mucho más ancho, que hacía que se dificulte un poco más el proceso o la comodidad del cliente al momento de trabajarla. ¿Ok? Entonces, por eso hemos hecho mucho más ergonómico, mucho más delgado en la parte de atrás para que puedas tener mayor ergonomía al momento de utilizarlo y mayor seguridad. La esmeriladora de 1.000 watts, ya este tipo de ergonomía ya viene hace muchos años atrás, desde otras marcas hermanas de Stanley.
Igualmente este tipo de watts es uno de los mayores en bateaje dentro de la categoría de los 4,5. Y tenemos también las esmeriladoras de 7 y de 9 pulgadas, ¿ok? Y aquí el bateaje obviamente va a subir, ¿verdad? Y eso. Ahora, ¿cómo yo identifico un disco que es propio para una esmeriladora? Obviamente yo no voy a utilizar un disco de 7 como les explicaba hace un rato, en una esmeriladora de 4. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de revoluciones. Más adelante tengo una diapositiva para que ustedes puedan entender un poquito más este concepto. Aquí yo quiero que entiendan cómo pueden leer el disco. Entonces, una de las partes importantes es la medida. Si tiene, por ejemplo, de 7 pulgadas, de 1,16, que es el ancho del disco, y 7 octavos, que es la medida del árbol, o donde ingresa el perno de la esmeriladora, ¿correcto? Ahora, aquí nos va a mostrar el tipo de grano. En un disco abrasivo es muy importante el tipo de grano porque de ahí sabemos si el grano es lo mismo de las lijas. Si la lija es de 120, el grano es pequeño. Pero si la lija es de 36, el grano es mucho más áspero. Si se toman su tiempito al momento de ver una lija, vean el tipo de grano. Si es 36 y ustedes pasan la mano, es mucho más corrugado, mucho más abrasivo y el grano es mucho más áspero. Pero si el 120, el grano es mucho más pequeño y no es tan áspero como el de 36. El mismo ejemplo es el de los discos abrasivos. Si yo tengo por aquí, por ejemplo, un tipo de grano que es WA46T BF, por ejemplo. De aquí ya nos está dando el tipo de grano, que es 46. Aquí abajito tengo una regla, como pueden observar, que el tipo de grano hasta 24 es grueso. Ya 46 es mediano y 220 y hasta 260 es bien fino. Si yo tengo un disco para abrasivo, que es el de los más gruesos, que es de 1/4, obviamente no voy a tener un grano fino, porque si yo lo que necesito es desbastar con más fuerza, voy a tener un grano más bajo, un número más bajo. Entonces, en los de desbaste, que son de 1/4, que son los más gruesos, entonces yo ahí voy a tener un grano mucho más, de un número mucho más bajo. Si yo tengo, por ejemplo, un disco de corte para metal y yo lo tengo dentro del rango del 30 a 60, créanme que es un disco que va a durar. Pero si ya tienen un disco que tienen grano entre 100 a 180, la fricción mismo entre el metal va a hacer que se desgaste mucho más rápido. Ojo, al desgastarse rápido no quiere decir que va a ser un mal corte. Recordemos que al ser un grano mucho más fino, el corte va a ser mucho más perfecto. Y eso lo van a utilizar mucho más para cortes de aceros inoxidables. Entonces, si yo quiero hacer un corte para metales normales, o varillas o este tipo de metales, entonces está bien que sea un grano mediano para que el desgaste no sea muy rápido, porque el proceso de corte no es perfecto, pero sin embargo te va a durar. Entonces, eso es cómo pueden ustedes leer el disco. Y aquí pueden observar que también nos da la máxima revolución del mismo y te da las características de seguridad que te ofrece o que te dicta que te debes colocar la marca para que tengas esa seguridad como tal. Ahora aquí quería, bueno, me dirán si puedo cortar madera con esmeriladoras, yo te diría que no. Porque yo sé que en el mercado hay discos para cortes de madera de 4,5, lo sé, pero sin embargo, no todas las herramientas pueden ir con ese disco. Ese disco, por lo general, yo lo recomiendo en esmeriladores de 4,5, pero que tengan un regulador de velocidad. ¿Por qué? Aquí les voy a hacer hincapié en esto. Cada disco tiene su revolución máxima a las cuales fueron fabricadas. Aquí podemos el ejemplo. El de 4,5 máximo 13,300. El de 7 pulgadas máximo 8,500. Y el de 9 pulgadas máximo 6,600. Las esmeriladoras, aquí pongo un ejemplo, la esmeriladora más fuerte de 1,000 watts te genera 10,000 revoluciones por minuto. Ok, yo puedo trabajar este disco de 13,300 a esta esmeriladora de 10,000.
porque el disco me va a soportar la revolución que me va a dar la herramienta. ¿Ok? Pero si yo tengo, por ejemplo, como les hacía la explicación hace un momento, si yo tengo un disco de 7, lo trabajo en la moladora de 7 y lo reduzco al tamaño de 4,5, pero lo coloco en una herramienta de 4,5 con una revolución máxima de 8,500, ¿qué va a pasar? Yo coloco este disco acá y la herramienta me va a generar 10,000 revoluciones, quiera o no, pero el disco no me va a soportar esas revoluciones, porque no está fabricado a 10,000, está fabricado a 8,500. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar 10,000, el disco no me va a soportar y se fragmenta y puede causar un accidente. Entonces, por eso es que yo no recomiendo estos tipos de cambios. Entonces, cada accesorio tiene que ir con su herramienta porque ya está determinada la revolución para ese tipo de disco. ¿Ok? Para los discos de concreto, los discos segmentados o los discos para cortes de porcelanato, tenemos también los diamantados. Ahora, si bien es cierto, hay algunos tipos como el continuo, como el turbo, como el segmentado. Estos tres tipos son para diferentes tipos de aplicaciones. Si yo quiero, por ejemplo, generar cortes en acabados, por ejemplo, en baldosas, en cerámicas, yo necesito utilizar un disco continuo. ¿Por qué? Porque yo como lo necesito es acabado, ¿verdad? Si yo genero un corte con un turbo, estos segmentos que ustedes ven aquí va a hacer que se despostille el corte. Igualmente no se diga con el segmentado. Entonces, el accesorio correcto para ese tipo de cortes de acabados es el continuo. Ahora, la diferencia de cada uno de estos discos, como podrán observar, es el nivel de enfriamiento. El segmentado lo tiene, el turbo lo tiene, pero no lo tiene el continuo. Entonces, se han visto cuando quieren pegar baldosas, ¿qué hacen primero? Las tienen en tanques con agua un día para el otro. Bueno, en parte es para también tenerlas con un sistema o ya enfriadas o ya húmedas para que tú puedas cortar con este tipo de disco y no se te sobrecaliente el mismo. Ahora, el tipo de herramienta que se utiliza con estos discos es la cortadora de cerámica, que también está dentro en el mercado y que puedes utilizarla. Y que ese tipo de herramienta viene con una manguerita que tú puedes conectarla a un flujo de agua y cuando tú vas cortando, va tirando un poco de agua y va este, enfriando el corte. Así ese disco no se sobrecalienta. ¿Ok? Ahora, tenemos el turbo. Esto lo vamos a utilizar para cortes de adoquines, para piedras, para azulejos, para yesos, para granitos, lo puedes utilizar para eso. Ahora, como este sí tiene los respiradores del disco como tal, lo puedes utilizar si gusta tanto en seco o lo puedes utilizar en húmedo. Yo siempre recomiendo que estos tres discos lo utilices ya sea en húmedo. ¿Por qué? Porque no botas demasiado polvo, no te genera a ti un problema y asimismo el disco no sufre tanto, ¿verdad? O puedes ir mojando si vas a cortar el piso y puedes ir mojando el lugar donde vas a cortar, ¿verdad? Y ahí puedes ir haciendo el proceso. El desegmentado, por ejemplo, lo utilizas si en seco o en húmedo si deseas, pero trabaja muy bien en seco porque el nivel de respiración es mucho mayor a sus dos hermanos discos. Si yo quiero hacer una bajante eléctrica de un tubo de media para electricidad, yo puedo hacerlo con este disco. Yo puedo hacer el borde y después derrumbar el acanalado. Entonces puedo hacerlo. Ahora, si quiero hacer cortes para porcelanato, ¿verdad? Lo puedo hacer tanto con el turbo o con el continuo. Lo puedo hacer, pero yo más lo recomiendo con el turbo. Actualmente, este tipo de turbo tenía un grosor de 1,3, 1,5 que era un poco más ancho para el corte de porcelanatos. Actualmente nosotros tenemos un disco de 1 milímetro, que es el ultra fino, que también puedes trabajar y hace unos acabados perfectos. Las garantías. Ok, el tema de accesorios, en temas de accesorios no tenemos garantías como tal. ¿Por qué? Porque los accesorios son consumibles. Entonces no están dentro de un catálogo de garantías. Lo que sí está dentro de un catálogo de garantías
son los productos como herramientas, ya sea como herramientas manuales o eléctricas o inalámbricas, ¿ok? Stanley tiene 2 años de garantía. Dentro de los 2 años de garantía, si tú compraste una herramienta, te aconsejo que guardes la factura, ¿verdad? Guardas la factura porque esa va a ser tu boleto para que puedas acercarte a los servicentros autorizados y que puedan efectuar la garantía como tal. Si tú tienes un producto y compraste hoy y tú tienes desde hoy 6 meses para darle un mantenimiento preventivo de la herramienta. Ojo, es un mantenimiento preventivo que no va a tener ningún costo. Ahora, después de ese mantenimiento preventivo, ya, por ejemplo, si necesitas cambio de carbones, si necesitas cambio de rodamientos, eso ya tiene un costo adicional que se te genera. Pero obviamente son productos o son repuestos que son originales de la marca como tal. No te, no te, no te aconsejo comprar no te aconsejo comprar repuestos que no son de la marca, porque esto le va a afectar la vida útil de la herramienta. Y es más, si tú abres el producto para colocar ya sea un carbón o un rodamiento y colocar productos que no están dentro de la marca Stanley, obviamente vas a perder la garantía del producto como tal, dentro de todos sus 2 años. Bueno, exclusiones y limitaciones. El producto hubiese sido utilizado en el trabajo para los cuales no ha sido diseñado. Un ejemplo, yo no compro un taladro para utilizarlo de martillo. No, no es lo que se da, pero es un ejercicio muy claro, ¿verdad? Entonces, cada producto está hecho para un propósito, utilizarlo para el mismo que fue diseñado. El producto no hubiese sido operado de acuerdo al manual de instalación, prácticamente está con la primera regla. El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Stanley, lo que les acabo de indicar. Daños accidentales causados por el uso incorrecto del producto. Y bueno, de ahí las otras que no están dentro del catálogo. Bueno, estos son los servicentros autorizados del país. Como podrán observar, tenemos muchos servicentros autorizados donde puedes acercarte. Si tú lo compras la herramienta en Guayaquil y vas a trabajarla en Manta, pero tienes tu factura, puedes acercarte a cualquier de Manta. Eso no excluye que si compraste en Guayaquil, tienes que hacerlo revisar en Guayaquil. No, si no puedes utilizar cualquier red de servicios. ¿Ok? Bueno, hasta ahí les agradezco mucho. Voy a dar por terminada la capacitación. En un momento vamos por interno a ver el tema de preguntas y consultas. Espero que haya sido de su agrado el tema de la capacitación. Ya saben, todos los jueves por Promo Expertos siempre vamos a tener un tema del cual poder hablarles. Esto es por parte de la compañía Promesa. Si gustan, nos pueden seguir en nuestras redes para que así puedan estar pendientes de las capacitaciones futuras que vamos a dar. ¿Ok? En este caso, muchas gracias. Tengan buenas noches y bueno, Carlos Torres, especialista técnico Stanley, para servirles. Muchas gracias.